tardes con todos y con todas. Mi nombre es Valeria Saavedra, soy bibliotecóloga de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Con el propósito de seguir presentando temas de actualidad y en conmemoración también del mes del bibliotecario en el Perú, la Biblioteca Nacional del Perú ha programado el encuentro de clubes de lectura de la Biblioteca Nacional del Perú, con el objetivo de promover el hábito de lectura en la ciudadanía y ofrecer un espacio reflexivo sobre la marcha de los clubes de lectura que existen en la BNP. También con la finalidad de proporcionar ideas para su creación a aquellos profesionales de bibliotecas que todavía no lo realizan, pero quieren hacerlo. En este encuentro de clubes de lectura participarán los clubes Club Letras Peruanas, Club El Aleph, Club Rayuela, Club para Mediadores y también clubes de lectura para niños, niñas, adolescentes y adultos en otras plataformas virtuales. Nuestros mediadores compartirán las experiencias de los clubes de lectura y el amor a los libros por parte de sus usuarios. Como en primer momento, el día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de un invitado especial, Giancarlo Estañaro. Es escritor y crítico literario, y que como parte de la difusión de más y nuevas obras también para los clubes de lectura, nos comentará 2 obras peruanas de ciencia ficción: Mañana las ratas, de José B. Adolf, y Lima de aquí a 100 años, de Julián M. del Portillo. Giancarlo Estañaro se desempeña como docente y crítico literario. Posee el grado de doctor en literatura hispanoamericana por Tulane University, Estados Unidos. Previamente, estudió letras en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado el libro de relatos y poemas Hiperespacios, publicado por Concitec en 1990. Su cuento Don Quijote contra las transnacionales forma parte de la antología Estática Doméstica, publicado por la UNAM de México en el 2005. Este apareció con motivo de la participación peruana en Guadalajara, en ese mismo año, evento en que cubrió. Ha trabajado y colaborado con las secciones culturales de El Comercio, El Dominical y El Peruano. Asimismo, desde el 2003, es coeditor de la revista virtual de literatura El Hablador. Empezamos con Giancarlo Estañaro. Buenas tardes, Giancarlo. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los mediadores de clubes de lectura. Me da muchísimo gusto compartir con ustedes esta experiencia de lectura en el país, en el Perú sobre todo, ¿no? Y estoy aquí, por supuesto, he venido aquí para aportar, ¿no? Muy bien, me gustaría empezar por Lima de aquí a 100 años. Curiosamente, yo digo que ambas novelas, la de Julián M. Portillo y la de Pepe Adolf, la de José Adolf, Pepe para los amigos, ¿no? Quienes lo conocimos, son 2 novelas importantes en la tradición histórica del Perú porque son 2 novelas de ideas. Y esto de que me gustaría que quedara bien especificado. No son novelas sobre meramente evasivas, sobre ciencia ficción, ¿no? Que hablan de mundos lejanos o de tiempos lejanos, no. Que son 2 novelas notoriamente marcadas por la experiencia histórica del Perú. Notoriamente marcadas por la experiencia histórica del Perú, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hablar de una, ¿qué les parece? Lima de aquí a 100 años. Ahora sí. Muy bien, Lima de aquí a 100 años. ¿Qué cosa es? Se publicó esta novela en el año de 1843, ¿verdad? En el año de 1843. Cuando apenas era lo que se publicaba en ese entonces eran novelas de folletín, ¿no? Curiosamente, esta novela tendría una serie de antecedentes, ¿no? En la época de las luces, sobre todo, pero me interesa mucho que quedase claro
que el tema fundamental de la novela son los desplazamientos temporales, los desplazamientos en el tiempo. ¿Y de dónde viene esta idea? Recordemos que en el siglo XVI, Tomás Moro publica su novela, su gran obra Utopía, ¿no? En 1516 a 1518 más o menos, ¿no? ¿Y de qué hablaba Utopía? La utopía era un no lugar, ¿no? Un lugar perfecto, un lugar idealizado, ¿no? A ver. ¿Ok? Un lugar perfecto, ahí está. Un lugar idealizado, ¿no? Entonces, la utopía, digamos que fue un aliciente más para la conquista de América, ¿no? El tema es que en la utopía, los buenos lugares, o los lugares pasibles de bondad y de encontrar todo este paraíso en la tierra, se encontraban en islas lejanas, ¿no? Y así fue concebida América en un principio, ¿no? Como una oportunidad para mucha gente desplazada de Europa, que estaba en crisis por el tema de la caída del feudalismo, que se encontraba en crisis por el tema de la caída del feudalismo, y que justamente todos los aspectos que ellos rescataban de la época medieval se convertían en ideales utópicos, ¿no? Como, por ejemplo, lo que ocurrió con el Quijote, ¿no? Entonces, todo este ambiente de época compartía un ideal de vivir bien. Y muchos vieron en América esa oportunidad de vivir bien, ¿no? Entonces, muchos emigraron y se dieron cuenta que las cosas no eran del todo como les habían contado, ¿no? Luego de la utopía viene la ucronía, ¿no? ¿Y qué pasa con la ucronía? La ucronía empieza en Francia en el siglo XVIII, con este libro publicado en el año 1771, como ustedes pueden ver, de Luis Sebastián Mercier, Dando mi corazón cagón, revés y le fui llamé, se llama el título, que significa el año 2440, el sueño algo así como el sueño de nunca, que nunca fue, ¿no? El año que nunca fue o el sueño que nunca fue. ¿Y qué pasa en esta historia relatada en este libro? Esta historia se escribe 18 años antes de la Revolución Francesa, ¿no? 18 años antes de la Revolución Francesa. Y quiere decir que 18 años antes, ya Luis Sebastián Mercier había soñado un estadio francés ideal, pero no situado en una isla lejana, como los viajes de Gulliver o en los Robinson Crusoe de Daniel Defoe, ¿no? Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift o Robinson Crusoe, sino que se situaba su sociedad ideal en el futuro. Y a eso se llama ucronía, es decir, la utopía en la historia, la utopía en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, este es el ejemplo más importante de Mercier. El libro, por si no lo saben, y esto fue objeto de estudio de parte del chileno José Toribio Medina, del doctor chileno José Toribio Medina, que también trabajó en la Inquisición del Perú, descubrió unos papeles acerca de Mercier que había sido prohibido aquí en territorio español. Entonces, era un libro que circulaba subrepticiamente en los círculos iluministas limeños, ¿no? Entonces, este dato es importante porque de alguna manera va a configurar un cierto aparato de lectura, de cierta recepción criolla, si se quiere, de la clase criolla en relación con este libro, ¿no? Y este va a ser el antecedente más importante para Lima de aquí a 100 años. Recordemos que Lima de aquí a 100 años también es una novela de folletín y se estructura en la forma que había sido albergada por el siglo XVIII, albergada por el siglo XVIII, que se llama los diálogos, ¿no? Los diálogos eran muy usados por Voltaire, eran muy usados por Samuel Richardson, el autor de Pamela, ¿no? Eran muy usados por las cartas persas de Montesquieu. Entonces, había una cuestión de dialógica, de epistolar, ¿no?
en la que dos puntos de vista se contraponen, ¿no? Entonces, aparentemente, el diálogo, ¿no?, que va a ser la estructura que marque esta novela, va a ser entre Lima, un limeño de la élite limeña, ¿no?, un miembro de la élite limeña, y un cusqueño, ¿no?, un miembro de la élite cusqueña, quienes van a viajar en el tiempo, guiados por un genio sublime y poderoso, como se indica en la descripción de Lima de aquí a 100 años, ¿no? Un genio sublime y poderoso que nos traslada hacia el futuro, 100 años en el futuro. Está en el año 1843 y despiertan en el año 1943. Así se concebían, digamos, hace 250 años atrás, los viajes en el tiempo, ¿no? No había una suerte de máquina, no había una suerte de artilugio, ¿no?, donde uno se podía insertar, y ahora pues vemos todos estos tipos de artilugios en las películas de ciencia ficción. Y eso da nos preguntamos acerca del origen de este artilugio, de los viajes en el tiempo, y pues tiene sus antecedentes en los famosos sueños, ¿no? Ya está en la Biblia, ¿no?, esta idea de soñar el futuro, ¿no? Y justamente estas novelas, como el personaje de Luis Sebastián Mercier, que es anónimo de casualidad, dicho sea de paso, también tienen sus mensajes en el tiempo en los sueños. Entonces pareciera que esa frontera no se ha quebrado todavía, ¿no? Es decir, entre proyectarse al futuro mediante un sueño, mediante una ilusión, o proyectarse al futuro con un aparato específico para ello, ¿no? Entonces, me parece aquí sumamente aleccionador que ya antes de que H.G. Wells concibiera las máquinas en el tiempo, ya la gente ya estaba viajando, digamos, viajando entre comillas, ¿no?, al futuro, ¿no? Bien, estos son los ejemplos más interesantes de la ficción futurista. Ya hablamos de la ficción futurista, quiere decir que la ficción que habla del futuro, ¿no?, como ya mencioné. Y que serían estos ejemplos los más relevantes de toda América Latina, Y por eso es importante situar a Lima de aquí a 100 años como una suerte de antecedente de todas estas ficciones futuristas que hablaban del futuro, que este impulso de dónde viene. Viene básicamente del contraste, ¿no? El contraste entre una realidad que prometía mucho y un presente, es decir, una realidad que prometía mucho, o sea, decir, el presente, y justamente las condiciones con las cuales se exacerbaban, ¿no? Se exacerbaba dicho presente, ¿no? En el caso del Perú, por ejemplo, tenemos el año en que se escribe la novela, habían ocurrido varias cosas. Una de ellas tiene que ver con la lucha de los caudillos, ¿no?, por el poder. Otra segunda, curiosamente, tiene que ver con lo que pasó en nuestras relaciones con Bolivia después de la batalla de Ingavi, ¿no?, en el año 1839. La batalla de Ingavi marcó una serie de tensiones, tanto entre Perú y Bolivia, y esa tensión también se puede notar en esta novela, ¿ok? También hay otro tipo de tensiones, esta vez a nivel interno, ¿no?, entre Lima y otras ciudades del Perú, del interior del Perú, donde justamente vemos acá la disputa, ¿no?, entre quién tiene la representación del Perú, o bien Cusco o bien Lima, ¿ok? Entonces, luego de hacer una suerte de análisis de todas estas novelas, y estas novelas curiosamente son publicadas en formato periodístico, en formato de entrega de novela de folletín, ¿no?, tanto en México en el año 1970, como Páginas de Historia do Brasil, escrita no ano 2000, ¿no? Todas estas novelas tienen formato de periódico, son presentadas en formato de periódico. ¿Por qué? Porque era el género popular, por definición, ¿no? Todo esto era el género popular, ¿no? Entonces, estos temas son más relevantes a medida que van pasando los años, ¿no? Tenemos también una publicación en formato de periódico, en formato de novela de folletín, como El viaje maravilloso del señor Nignac, un argentino en Marte, en el año 75-76, Una visión del porvenir o El espejo del mundo,
en el año de 1975, de Benjamín Thalmann, y Desde Júpiter, curioso viaje a un santiaguino magnetizado, en el año 77, de Francisco Miralles, ¿no? Mi tesis doctoral, debo decirlo, se ocupa justamente de algunos de estos textos, ¿no? Como los de Thalmann o los de Miralles. No es para nada, no es una tesis que hable sobre algún autor canónico, ¿no? Son todas así, son aspectos un poco rebuscados, pero si hallamos en los textos una correlación con lo que viene ocurriendo con la serie social, si se quiere, ¿no? De la literatura, ¿no? De la literatura de estos países. Bueno, perdón. Acá tenemos quienes han trabajado estos temas, y una de las personas a las cuales yo me es muy grato decir que una de las personas que más ha trabajado este texto de Lima aquí a 100 años es sin duda Marcel Velázquez, ¿no? Marcel Velázquez es quien ha situado, como ustedes saben, el crítico literario, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y director del Instituto de Biblioteca, ¿no? Director de la Biblioteca de San Marcos, es quien más ha trabajado sin duda este texto, ¿no? Y este es, digamos, este es el último de los textos que él publicó, ¿no? Lima de aquí a 100 años, visiones futuristas y herencias discursivas, ¿no? Ok. Bien, entonces, básicamente para sostener que este es el libro, digamos, publicado por Marcel Velázquez Castro, ya lo sabemos. Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante leer Lima de aquí a 100 años? ¿No? Y por varias razones. Porque abre la discusión sobre qué gobierno debería gobernar al Perú. Sobre qué gobierno es mejor, ¿no? Y curiosamente es una novela de 1943, cuando esos debates ya no ocurrían. Justamente el debate por cuál gobierno es mejor, si un gobierno monárquico, al estilo de los incas, constitucional por cierto, si un gobierno constitucional monárquico o si una república comercial. Es el tema en el cual curiosamente nos estamos instalando en estos días. ¿De acuerdo? Curiosamente nos estamos instalando en estos días. Entonces, recomendación, leer Lima de aquí a 100 años, de Julián M. del Portillo. ¿Ok? Muy bien. Ahora quiero compartir otra diapositiva. A ver. No quiero retroceder esto. Ahí está. Ahí está. Bueno, lo presento así rápidamente. Este es el libro de Mañana las ratas de José B. Adolf. ¿Ya se puede ver? ¿Completo? No, se sigue viendo igual. Se sigue viendo igual. Ahí está. Para dejar en claro algo sobre Pepe Adolf, que a quien tuve el enorme gusto de conocer, era un tipo fuera de serie, ¿no? Era un tipo fuera de serie, sin ningún tipo de cortapiso, no había nada que no dijera que fuera políticamente incorrecto, por llamarlo de algún modo. Era una persona única, ¿no? Única en su especie, ¿no? Era un tipo singular, en otras palabras.
Compartí con él, le hice una entrevista para la revista El Hablador, fue una persona muy amable con los jóvenes, muy amable con los nuevos escritores, ¿no? Pero curiosamente, yo creo que la literatura peruana tenía una deuda con él, y creo que lo hice explícito, ¿no? En un artículo que publiqué en la revista Iberoamericana, ¿no? Eh, Justamente la publicación este año de Mañana las Ratas, en la edición de Minotauro, que acaba de salir hace menos de un mes, ¿no? Y por eso es importante adquirir este libro, y por eso es relevante hablar de este libro en este contexto, ¿no? Porque seguramente muchos de ustedes no conocían quién habría sido Pepe Adolf, ¿no? José, para los amigos, pero justamente lo que nos invita justamente a leerlo porque habla de una actualidad increíble, ¿no? Su libro trata de una actualidad. Y acá tenemos las dos ediciones, la de 1984, cuando se publicó por primera vez, 1984, ¿no? Y la del año 2020, ¿no? La segunda, ¿no? La segunda del año 2020, ¿no? Entonces, entonces no nos olvidemos de Pepe Adolf, no nos olvidemos, ¿no? Porque él plantea en este libro otra vez el mismo problema. ¿Cómo debemos gobernar el Perú? ¿Cómo debemos gobernar el Perú? Si a través de una república, a través de una dictadura, en este caso una dictadura tecnocrática, la tecnocracia, o incluyendo el factor religioso, una teocracia, ¿no? Eso es lo importante de Mañana las Ratas. Por eso les digo, son dos novelas de ideas. Son dos novelas de ideas que confluyen, a pesar de la distancia temporal que existe entre la aparición de una y la de otra, confluyen en cuestiones que no estamos resolviendo adecuadamente, ¿no? Y por eso la pregunta se mantiene. ¿Cuál es el mejor gobierno para el Perú? ¿No? Son novelas de ideas, justamente, novelas de ideas. Mañana las Ratas y Lima de aquí a 100 años, ¿no? Entonces, en este caso, el Perú ha desaparecido como Estado-nación y los conglomerados transnacionales de carácter económico son los que rigen la mayor parte del mundo occidental conocido, ¿no? Salvo el imperio marciano-confuciano de Oriente. Eso es lo que rige el mundo. Y son directorios regionales bajo las órdenes del directorio supremo. El directorio supremo, señores, es como en la película Oblivion, creo, ¿no? Que está fuera del planeta Tierra girando una estación alrededor del mundo, ¿no? Y el gobierno es regido por computadoras o algoritmos. En esa película eran robots, ¿no? Pues bien, en este caso son computadoras. ¿Quién hablaba de computadoras? ¿Quién hablaba de computadoras en el año 1984? Esa es la pregunta y esto sí es ciencia ficción, como verdadera, ¿no? Esto es ciencia ficción como tal. ¿Quién hablaba de computadoras en la literatura latinoamericana en 1984? Muy pocas, que yo sepa, no hay ningún libro que se haya anticipado tanto como el de Pepe. En este conflicto, digamos, ocurre un conflicto entre el directorio regional, que es ligado a la empresa Stimudrinks, que venden una suerte de droga legal, ¿no? Y la teocracia. Hay cruces de batallas tremendas en Lima, ¿no? Entonces Lima es una ciudad ocupada, ¿no? Lima es una ciudad ocupada por las fuerzas militares del directorio, ¿no? Existe hacinamiento, pobreza extrema, violencia política y social, delincuencia, corrupción, escasas oportunidades para la movilidad social, ¿no? Se hace hincapié mucho en los vigilantes, ¿no? Recuerdo una escena en que decían que los vigilantes, los famosos guachimanes, deberían justamente ser parte de los bienes de consumo de la élite, ¿no? De las clases dirigentes, ¿no? Y también estos cruces de violencia y de densificación poblacional nos demuestran que existiría una suerte de Estado incompetente, ¿no? Estado incompetente en el sentido de
de que por más que se haya aniquilado el Estado-Nación, ¿no?, quienes gobiernan, quienes rigen los destinos del directorio regional son básicamente miembros de la élite criolla, ¿no?, de la élite que desciende de los criollos, ¿no? Entonces, por eso mismo se mantienen algunas formas que curiosamente podemos ver reflejadas aquí, ¿no? A ver. Entonces, tenemos también el imaginario apocalíptico repetido en Dos señoras conversan, de Alfredo Bryce, Historia de Maite, de Mario Vargas Llosa, y Rosa Cuchillo, de Oscar Colchado, ¿no? Todos estos males son llevados al extremo realizando distopías, ¿no? Y pensar Lima justamente en términos distópicos, ¿no? Ya no son utopías, como en el siglo XVI, ya no son ucronías, como en el siglo XVIII, ahora lo que prima son las distopías, ¿no? Y en ese sentido, Mañana las ratas, en mi opinión, sería una extrapolación de otro libro fundamental para entender Lima y el Perú, Lima la horrible, de Sebastián Salazar Bondy, que se publicó en el año 1964, ¿no? Es simplemente imaginar las condiciones que describe Salazar Bondy en este libro y que justamente son llevadas al extremo, ¿no?, por José Adolf, ¿no? Son justamente llevadas al extremo. Entonces, por eso ese contraste con esa imagen romántica de Lima, que ya no existe, la Lima que se va de José Gálvez, ya no existe, y más bien predomina una imagen de ruina, ¿no?, que es el resultado de las tensiones históricas y las prolongaciones de remanentes en el tiempo, ¿no?, la ruina, ¿no? El centro de Lima, dicho sea de paso en la novela, es justamente un espacio de ruina, ¿no? Los bandos enfrentados son las ratas, ¿no? Es la manera como la élite se refiere al pueblo, ¿no? Y también los católicos ortodoxos, catox, curiosamente, ¿eh? Curiosamente. ¿Se dan cuenta cómo en algunos casos Pepe se adelanta en la realidad? Muy bien. Muy bien, entonces, los catox son los neojesuitas provenientes de antiguos lefebristas, es decir, son gente tradicionalista, ¿no? Quieren hacer la misa en latín, son encabezados por el cardenal negro, así se llama, el cardenal negro, y su bandera es una bandera negra con una cruz de plata, ¿no? Y ellos mantienen una oposición irreconciliable en términos morales e ideológicos con los directorios regionales, que son, como ustedes saben, muestra del capitalismo más a ultranza, ¿no? Y justamente promueven la radicalidad de la violencia. Este factor, las causas del apocalipsis, serían el primer factor, las carencias dentro de las élites de proyectos integradores en función del Estado-Nación que surgió en 1821 y la conquista española y el legado de violencia y destrucción, ¿no? Los gobiernos, sucesivos gobiernos del Perú, justamente son creados para beneficiar a algunas minorías y existiría en este concierto una mala administración del gobierno regional, ¿no? De ello da cuenta justamente la enviada del directorio supremo, que sería Linda King, para hacer un pacto entre los católicos ortodoxos y el directorio, ¿no? Muy bien. Quiero dejarles con una frase donde justamente se origina un fragmento, mejor dicho, donde justamente se origina la distopía. A pleno sol del mediodía avanzaba una horrible procesión bajo una cruz de madera. Se arrastraban hacia ellos decenas, quizás centenas de niños lisiados, pálidos y sucios, murmurando una jerga incomprensible. Los ojos de Tony Treveris, y Linda, ¿no?, el protagonista de la novela, y Linda también, protagonista de la novela, reflejaban el horror de esas criaturas débiles y harapientas, guiadas por un sacerdote de hábito negro, que les hacía avanzar, restallando un látigo que se cebaba en las espaldas de los niños y niñas más cercanos a él. Entonces, en Mañana las ratas se admitiría una especie de lectura en la que se expresa la imposibilidad de instalar la nación
Y los intentos más bien criollos de instalar dicha nación redundan en discursos y prácticas subalternizadoras, autoritarias y racistas, ¿no? Entonces, todo esto está en la novela. No estoy inventando, digamos, un discurso crítico que sostenga la novela, ¿no? Sino que justamente nos advierte Pepe Adolf del peligro que representan las fuerzas tanto económicas como las fuerzas tanto ideológicas, en este caso representadas por el cardenal negro, ¿no? Enfrentadas entre sí, ¿no? Y bueno, en eso estamos, ¿no? Como nación, ¿no? Entre dos opuestos radicales, ¿no? Justamente la idea es evitar en lo posible el apocalipsis y la distopía, ¿no? Esta visión distópica, ¿no? Muy bien, no me queda más que decir, solamente terminar con esta reflexión acerca de que, a pesar de que son dos realidades completamente distintas, tanto la del 1943 como la de 1964, radicalmente separadas por el abismo del tiempo, plantean discursos, curiosamente, que nos cuestionan acerca de qué país queremos, ¿no? ¿Qué país necesitamos, ¿no? para vivir en él, ¿no? Si queremos hacer de Perú un país verdadero, tenemos que construirlo, pero en realidad desde abajo, ¿no? Desde las fundaciones, ¿no? Desde las fundaciones, justamente, ¿no? Y a eso va Pepe, ¿no? Pepe con su proyecto de literatura nos conduce a eso, ¿no? Y él se anticipa toda la literatura de ciencia ficción que ahora está tan en boga, ¿no? En estos días, ¿no? Y que debido a la pandemia, pues aún más, ¿no? Debido a la pandemia aún más, ¿no? Y así hablamos de distopía desde hace 10 años en América Latina, ¿no? Ahora con Mañanas Ratas, editada en Minotauro, es un aporte fundamental para no solo entender el Perú, sino también para entender el futuro, cómo queremos justamente que sea ese futuro. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias, Giancarlo Estañero, por tu presentación. De hecho, son obras muy, muy interesantes para discutir, para dialogar en grupo, ¿no? Y las referencias que también nos has dado aparte de estas obras, ¿no? Como Rosa Cuchillo, Lima la Horrible, pues también son necesarias, ¿no? Y se presentan estas propuestas para que se puedan replicar y se puedan discutir en otros clubes. Bien, a continuación, ¿sí? ¿Giancarlo? No tengo nada que decir. Gracias, más bien. Gracias. Ahí lo tienen a Pepe. A continuación presentamos a los mediadores de lectura de la Biblioteca Nacional, quienes hablarán de sus experiencias en estos espacios privilegiados de encuentro e intercambio de lectura. Tenemos como primer invitado a Pedro Perales, que es mediador de lectura del Club de Letras Peruanas y también de Confinado Lector, y es referencista de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Muchas gracias, Valeria. Y muchas gracias a todos los que nos están viendo, ¿no? A través de este medio. De primera intención, la breve historia que uno tiene que contar sería la de un promotor y un animador de lectura en espacios tradicionales. Y así lo vinimos realizando en los últimos 10 años, realizando talleres en la Gran Biblioteca Pública de Lima, de la cuadra 4 de la Avenida Bancay. Talleres en donde reuníamos a personas en torno a determinados temas. Talleres de lectura, el taller de interpretación clásica del cuento infantil, el taller del cuento, el taller de creación literaria, y así, ¿no? Un promedio de entre 15 y 20 participantes siempre durante los últimos 10 años, hasta enero de este año. Y bueno, y esta circunstancia nos sorprende a todos y estamos ante una nueva realidad. En este proceso, una vez que empieza la emergencia sanitaria y el proceso de pandemia, los 2 primeros meses se estaba gestando lo que ahora venimos desarrollando a través de los clubes de lectura. El que habla dirige el taller de letras peruanas y el club de lectura Confinado Lector,
Y últimamente, el día jueves, hemos inaugurado el Club de Biblioterapia Persistencia Vital. Gracias a estos medios podemos alternar con muchos usuarios a través del medio remoto y podemos compartir con ellos algunos trabajos, algunas obras. No sé si pueda compartir pantalla, Valeria, siempre son solamente 2 imágenes. A ver. Sí, sí pueden. A ver, son 2 imágenes. Vamos a ver. Ya. Y como lo estaba comentando, los clubes de lectura tienen toda esa gesta, ¿no? De tener una experiencia, de compartir información a través de grupos presenciales. Y ahora estamos en otra etapa. Agradezco en los últimos 3 años haber conocido teorías, conceptos, interpretaciones de la realidad para trabajar en grupos muy interesantes. Quiero citar en estos momentos al profesor Munita, ¿no? Que nos habla no solamente de la mediación como una forma de apoyar y acompañar a los lectores, sino también una forma muy particular de establecer una conversación con ellas, de tipo literario, un diálogo, una forma de poder invitarlos a recrear juntos una obra literaria y a través de los consensos, todos ponernos de acuerdo en torno a un texto en especial literario, salir, digamos, adelante, ¿no? Con una interpretación fidedigna, ¿no? Clara y sobre todo muy humana en estos tiempos, porque esta circunstancia de la mediación en tiempos de pandemia nos hace, digamos, más ligados a las personas, nos une y creo que mutuamente, como lo he comentado con muchos participantes de estos clubes, nos fortalece saber que existe una persona en el otro lado de la línea. El Club Confinado Lector fue la primera actividad que desarrollamos. En ella tuve el gusto de empezar, inaugurar esta actividad con obras clásicas de Franz Kafka, con varios cuentos de Franz Kafka y con la obra clásica La Metamorfosis. Digamos que esto viene a ser el embrión de lo que posteriormente serán los clubes de lectura 2 meses después, ¿no? Esto fue más aproximadamente en julio de este año. Y fue una experiencia muy interesante que nos fue fogueando para lo que vendría después, mes y medio después. La circunstancia requería que fuésemos rápidos en las respuestas. Y viene el Club de Lectura Letras Peruanas, que es el trabajo de todo un equipo de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Empezamos leyendo obras de autores emblemáticos de la literatura peruana, como Alfredo Braz de Echenique, ¿no? Con esta obra nos hemos gustado mucho, ¿no? Con los usuarios, con las personas que nos acompañan, porque ha sido una forma de tomar una radiografía de la realidad peruana, ¿no? Conocernos un poco más dentro de este contexto es algo muy especial. Después nos encontramos con 5 esquinas de Mario Vargas Llosa, ¿no? Hace una reflexión sobre una situación muy especial que ocurrió en el Perú hace muy poco, muy reciente, en una época de violencia. Y así le hemos dado, con Dándole pena a la tristeza y con 5 esquinas de Mario Vargas Llosa, hemos ido avanzando, ¿no? Interpretando un poco la realidad peruana a través de la literatura y conociéndonos un poco más, ¿no? Conocer un poco más la idiosincrasia del peruano. Después nos encontramos con una obra emblemática, En octubre no hay milagros, ¿no? Para mí ha sido una satisfacción volver a este libro después de tantos años y los usuarios nos agradecían, ¿no? El tener la oportunidad de releer esta obra y sobre todo compartir con otros, ¿no? Una obra emblemática que no ha perdido, ¿no? Sus atisbos, ¿no? de libro iniciático en muchos aspectos. Asimismo, después nos hemos encontrado con los cuentos de José María Argueda, ¿no? El sueño del Pongo, Guarmacuyay, últimamente, y es como un correlato, ¿no? Hemos partido de la República, de aspectos de la República y temas de repente no tan tocados y muy controvertidos, como la lucha social, ¿no? Y la pugna que existe entre la costa y la tierra. Y esta obra nos ha permitido, a través del Sueño del Pongo y Guarmacuyay, tomar esos elementos, ¿no? Han sido momentos muy agradables donde hemos podido compartir, ¿no? Conversar
con la pregunta tan simple, ¿qué nos pareció esta obra? ¿Existe algo que les llamó la atención? Y la respuesta fue inmediata. Inmediatamente los usuarios, los participantes comenzaron a tejer especulaciones, hipótesis sobre los contenidos. Y eso sirvió para nuevamente, como un ping-pong, regresar a la pregunta y así seguir conversando y dialogando, ¿no? Un diálogo y una conversación que en lo particular yo no he tenido la oportunidad de hacerlo ni en la escuela ni en la universidad. Y en enero nos encontramos con esta obra, ¿no? Los ríos profundos. En la primera semana de enero nos vamos a encontrar con una obra, ¿no?, emblemática como todas, ¿no?, de José María Arguedas, ¿no?, que será nuevamente una manera de unirnos, unificarnos en torno a la fortaleza que requerimos en estos momentos. Como me decían algunos de los participantes, los clubes de lectura no solamente son un punto de reunión, sino que en estos momentos están cumpliendo una necesidad capital, que es reforzar y fortalecer el ánimo y el espíritu de todos los peruanos, dentro de nuestra prerrogativa, que es el libro y la lectura, a través de la Biblioteca Nacional y la Gran Biblioteca Pública de Lima. Gracias, Valeria. Muchas gracias, Pedro. A continuación, nuestra segunda invitada es Celeste Gómez, mediadora de lectura del Club Rayuela de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Gracias, Valeria. Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo. Yo les voy a compartir mi pantalla para conversarles un poco sobre lo que hacemos en el Club de Lectura Rayuela. Bien, sí se puede ver, ¿verdad? ¿Sí pueden confirmar eso? Sí, perfecto. Bien, nosotros, nuestro club habla sobre narrativa hispanoamericana del siglo XX y el siglo XXI, y nos encontramos siempre los miércoles a las 4 de la tarde hasta las 5 p.m. Nuestro primer módulo, que constó también de 3 meses, vimos 3 obras fundamentales de la cultura mexicana. Paseo de la Reforma, de Elena Poniatowska, Cambio de piel, de Carlos Fuentes, y Mal de amores, de Ángeles Mastretta. Pero como nos encariñamos tanto con esos escritores y con toda la historia de México, porque en realidad descubrimos que no importa el escritor, ni en qué tiempo, ni en qué año, ni el estilo, todos al fin de cuentas nos cuentan mucho sobre la historia de México. Y no podíamos dejar de lado una obra canónica del siglo XX, que era Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Entonces pudimos organizarnos bien para poder leerla y conversar sobre ella. En el módulo que estamos actualmente, vamos a ver 3 obras. Este mes hemos leído 2 cuentos de esta antología que se llama Bestiario, de Julio Cortázar. También este mes vamos a leer ficciones, también 3 cuentos que vamos a seleccionar en conjunto con los participantes. Eso es lo bueno de estos espacios, que por más que tengamos obras preseleccionadas, en algunos casos podemos seleccionar partes, cuentos, capítulos, que son fundamentales a veces para una buena conversación literaria. Ya para enero nosotros tendremos a Silvino Campos y veremos su obra Autobiografía de Irene. Lo que les quería comentar es que nosotros en Rayuela solemos dividir la obra en 3 espacios. El primero es para hablar siempre sobre datos importantes del autor, un contexto de la obra, del cuento, que nos puedan llevar a pensar si podrían o no influenciar en la lectura de estos textos, ¿no? Desde ahí ya empezamos todos a compartir muchos conocimientos que podamos tener detrás. Luego también hablamos sobre recursos adicionales de acceso libre. Estos recursos van a estar en la plataforma y la idea es que sean videos o artículos súper breves, porque lo compartimos con un grupo específico, preseleccionado, que varía cada sesión, con base a un eje temático en especial, que caracterice la obra del escritor o su estilo, entre otros. Por ejemplo, si hablamos de Rulfo o si hablamos de Cortázar, es indispensable hablar sobre el realismo mágico o el género fantástico. Entonces, en teoría, son nociones o conceptos que apoyarían la interpretación del lector o la lectora.
Estos recursos se envían cada jueves, así que no hay problema para organizarnos mejor de forma semanal. Y el último espacio que nosotros tenemos, y el más provechoso también, es el de la conversación literaria. Ahí yo les presento unas preguntas clave o detonadores de reflexión, en algunos casos citas también que saco de la misma plataforma, porque tenemos la posibilidad de que los participantes puedan seleccionar párrafos, frases, que realmente los ha llevado a seleccionar un punto en que debe ser reflexionado, conversado con los demás, ¿no? Y bueno, también escogemos un grupo preseleccionado y los invitamos para que puedan comentar en este espacio, ¿no? Y cuando me refiero a esta selección previa, en realidad es una estrategia dependiendo de la cantidad que nosotros tengamos de participantes inscritos, ¿sí? Y también de su asistencia constante. Entonces, la idea de esta preselección es que sea un espacio dinámico y también personalizado en el que nadie se quede sin dar su opinión, ¿sí? Entonces, bueno, para ir concluyendo, lo que sí les puedo ir contando es que estos meses, por más cortos que han sido demasiado enriquecedores, por dos motivos que los puedo resumir. Uno, por las obras seleccionadas, porque, bueno, han sido autores y autoras, algunos casos del canon y algunos no, han sido desconocidos para muchos, pero nos hemos dado cuenta que aún así arman todo un debate y un disfrute literario detrás. Y el otro motivo que puedo resumir es por los mismos participantes que tenemos y que tendremos en el futuro, muy segura, ya que por ellos las reuniones y la plataforma no solo se han convertido en un espacio acogedor realmente y de opinión, sino que también han manifestado su gratitud por el aprendizaje que podemos brindarles, ¿no? En realidad todos aprendemos de lo que el otro tiene que compartir. Muchos de ellos han compartido otras lecturas, justamente de otros escritores argentinos o no, por ejemplo, o mexicanos. Incluso solemos comparar en paralelo con la literatura peruana. Entonces, han hablado de sus emociones, desde los que los producieron estos textos que hemos leído ahora en el momento, o ya recuerdos de otras lecturas ya más significativas. Entonces, lo que puedo concluir es que realmente me alegra ser parte de este proceso y que va a continuar definitivamente en los próximos meses. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias, Celeste. A continuación, nos acompaña Katia Huertas, que es mediadora de lectura del Club El Aleph de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Gracias, Valeria. Voy a compartir solo las portadas de los libros, nada más, no te preocupes. No sé si lo pueden visualizar y me confirman, por favor. Sí, sí lo podemos ver. Bueno, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Katia Huertas, yo soy mediadora de lectura de la Gran Biblioteca Pública de Lima y vengo acompañando el Club de Lectura de la Aleph desde su primer módulo que empezamos en el mes de agosto. En realidad es comentarles también que es la primera vez que trabajo en clubes de lecturas con adultos. Anteriormente ya he venido trabajando clubes de lecturas con niños y literatura infantil, en la sala infantil, en la labor que realizaba los domingos. Bueno, respecto al Club de Lectura de la Aleph, empezamos nuestro primer módulo leyendo, el Club de Lectura de Aleph es sobre literatura futurista y distópica. Empezamos nuestro primer módulo con El hombre invisible de H.G. Wells, luego seguimos con Alrededor de la luna de Julio Verne y terminamos con La metamorfosis de Franz Kafka. Algo que yo recalco mucho en las sesiones y los participantes no lo van a negar, es la importancia de tener estos espacios habilitados que nos brinda la biblioteca para poder compartir sobre nuestras percepciones y opiniones. Y más que compartir, incluso hacer amigos, ¿no? Muchas cosas, hemos empatizado muchas veces con las obras que hemos ido leyendo. Por ejemplo, con El hombre invisible empatizábamos mucho el hecho de cómo actualmente podemos ser invisibles con la tecnología gracias a ello, con lo de Julio Verne y Alrededor de la luna, traíamos mucho la actualidad de cómo sería la vida de la luna en Marte y más. Y La metamorfosis de Kafka, todas las emociones que nos pudo transmitir el autor, y es muy interesante cómo podemos generar estos lazos de confianza también con los usuarios durante todas estas sesiones para llegar a tener esta conexión tan impresionante. La verdad, yo me he quedado fascinada con
los usuarios y la manera en que compartimos en las sesiones. Bueno, ahora pasar al segundo módulo. Hemos empezado recién nuestro segundo módulo el 12 de noviembre y el primer libro que hemos leído es 1984, lo acabamos de terminar el jueves. La verdad, hemos tenido solo 3 sesiones, pero las sesiones nos quedaron cortísimas porque 1984 es muy rico en análisis. Hemos tenido incluso una sesión para hablar sobre las temáticas, incluso hemos llegado a hablar sobre los medios de comunicación de masas y más. Es súper interesante. Ahorita vamos a empezar la próxima semana con el lobo estepario y vamos a terminar enero con la peste. Sin más, eso es lo que quería resaltar sobre los clubes de lectura, al igual que mis compañeros, y la importancia de seguir habilitando estos espacios y más en un contexto como en el que estamos actualmente. Gracias, Valeria, gracias a todos. Muchas gracias, Katia. Ahora quien nos acompaña es nuestra cuarta invitada. Ella es Irina Burgos, mediadora de lectura del Club para Mediadores de Lectura, también de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Muchas gracias, Valeria. El Club de Lectura Virtual para Mediadores de Lectura es un club específico o fundamentalmente para mediadores de lectura o para quienes estén interesados en la mediación de lectura. Y para empezar a conversar o a comentar sobre esta experiencia, quiero partir de una premisa. La premisa es que un mediador de lectura es un lector experto, que a pesar de su experiencia es siempre un lector en formación. Y si hablamos en particular de un mediador de lectura literaria cuyo centro es la literatura infantil y juvenil, su labor y responsabilidad definitivamente está atravesada por una serie de variables en las que la exigencia y la rigurosidad constante es o debería ser un ideal de trabajo. Por ello, me resuenan mucho las palabras de Fanuel Anán y las traslado hacia la figura del mediador. Él dice que la persona que tenga aspiraciones, y yo coloco aquí, de ser un mediador de lectura de LIG, debe tener una sólida formación literaria, una sólida formación en arte, en discursos culturales, en pedagogía infantil e incluso en edición. Desde la vastedad de esta declaración, en este club de lectura, y con la plena conciencia también de que es imposible abarcarlo todo, desde este espacio, para mediadores de lectura, de literatura infantil y juvenil, nos proponemos disfrutar de un espacio de encuentro para la lectura, conversación, discusión y, por supuesto, la crítica de obras literarias del corpus de la literatura infantil y juvenil. También buscamos brindar herramientas que le permitan a los participantes desarrollar proyectos y sesiones de mediación de lectura desde la perspectiva de la educación literaria. Y reafirmo la educación literaria en la medida que la literatura infantil siempre y juvenil siempre está acechada por un nocivo pedagogismo o didactismo. El club se desarrolla a través de ciclos de lectura y en cada ciclo abordamos las obras de acuerdo a tópicos, géneros o autores. Las sesiones se desarrollan vía Zoom con una frecuencia de un día a la semana. Actualmente nos reunimos los viernes de 3:30 a 4:30 de la tarde. ¿Cómo nos organizamos? Las lecturas programadas se envían con anticipación a los participantes. Es indispensable y es un requisito primordial que lean los textos antes de reunirnos vía Zoom, porque esto posibilita la conversación literaria. Cada sesión se desarrolla en 2 partes. En la primera, los participantes comentan sus impresiones. Es imprescindible que el mediador se conecte primero desde la afectividad, desde su experiencia estética, netamente como lector. Nunca hay que olvidar que un mediador es, sobre todo, un lector. Es importante que nos comenten sus puntos de vista y sus hipótesis de lectura. En esta sesión tenemos una segunda parte en la que se brindan los aportes teóricos pertinentes para profundizar en la configuración del objeto estético, en la configuración literaria del texto en cuestión y, por supuesto, enriquecer el proceso de interpretación. Hasta la fecha hemos realizado los siguientes ciclos de lectura. Voy a compartir pantalla. A ver, mientras... ¿Se ve? Sí.
En el primer ciclo, que denominamos el universo literario de los hermanos Grimm, abordamos cuatro cuentos de los hermanos Grimm, junto con reescrituras de sus cuentos clásicos, porque es importante mirar también cómo los cuentos de hadas han sido otra vez resemantizados, resignificados en la contemporaneidad. En el segundo ciclo, visitamos la obra de Hans Christian Andersen, El genio de Odense. Sabemos muy bien el papel fundamental que este escritor ha cumplido en la historia de la literatura infantil. Podríamos decir que es el padre de la literatura infantil. El tercer ciclo, que lo denominamos Los grandes rebeldes de la literatura infantil y juvenil, que son 4 textos. Empezamos con Pedro Melena, de Henry Hoffmann, Max y Moritz, de Wilhelm Busch, Pippi Calzalarga, de Astrid Lindgren, y Salvaje. Curiosamente, estos 3 textos, en forma particular, Pedro Melena, Max y Moritz y Pippi Calzalarga, son muy poco conocidos, y sin embargo han colocado hitos, giros en la historia de la literatura infantil, y la rebeldía fundamental que proponen es la rebeldía literaria, a la vez que proponen personajes políticamente incorrectos, con discursos políticamente incorrectos en razón a lo que significa muchas veces la idea que se tiene de infancia. Al colisionar con esta idea que generalmente se maneja, pues provocaron un giro en la historia de la literatura infantil. Actualmente estamos en el ciclo de Cartas de las Heroínas de Ovidio, y hemos leído la carta de Penélope a Ulises y la carta de Enone a Paris. Ahora, ¿por qué? Si hablamos de literatura infantil, estamos con literatura clásica, literatura latina. Pues porque la literatura infantil es literatura, y el corpus de la literatura infantil, para poder entenderlo, tenemos que también leer literatura grecolatina. Por ejemplo, encontramos las raíces más profundas de La Bella y la Bestia en El Asno de Oro de Apuleyo, y los mediadores de lectura tenemos que contar con esa información. Finalmente, me gustaría terminar esta parte con las palabras de uno de los miembros del club. A mí me gusta mucho recopilar la escritura, porque pienso que es una forma importante, interesante y además cálida de ver cómo estamos funcionando en el club y cuáles son las impresiones y qué beneficios le reporta a los participantes y cómo lo observan. Dice, desde niño tengo una fuerte conexión con los libros y la lectura. Más que un disfrute, el leer para mí siempre fue una manera de comprender un poquito más el mundo que me rodea. Por ello, cuando conecto con gente que también ama los libros y el conocimiento, me entusiasmo y busco seguirlos. Fue así como me acerqué al fascinante enfoque de la mediación lectora. Siempre dudé sobre conceptos de animación a la lectura o la mera comprensión de lectura. En cambio, cuando me di cuenta de que había algo llamado mediación e investigué al respecto, sentí como un eureka. Presentía dentro de mí que era un enfoque integral, pero que a la vez lo supera todo, el enfoque ideal respecto al libro y la lectura. Por ello, cuando veo que hay un club de lectura dirigido por alguien comprometido con la mediación, busco participar en el tiempo que me sea disponible. He trabajado la comprensión lectora con jóvenes a nivel preuniversitario y sin saber, con cierto enfoque de mediación. Ahora, como soy padre de una niña de 5 años, me he acercado en serio a la literatura infantil. Si voy a inculcar el amor a la lectura, quiero que sea con libros de calidad literaria. Este afán también ha nutrido mi visión como comunicador social. Respecto al Club de Lectura para Mediadores de Lectura de la Gran Biblioteca Pública de Lima, Biblioteca Nacional del Perú, solo puedo decir que me entusiasma la calidad, calidez y visión con que se manejan los temas, la manera como son abordados, los estímulos y la participación, la visión integral del tema, la valoración de la estética y la comprensión de los contenidos. Siempre está ese aporte de esa cuota de erudición literaria pertinente y necesaria para abordar el complejo tema de la creación artística. Las lecturas escogidas y el tratamiento de los temas han brindado enormes beneficios a mi formación y perfil profesional.
Ahora, cuando abordo cualquier tipo de texto o discurso, busco estos elementos estéticos y cognitivos que solo el enfoque de la mediación del lectora puede dar. Finalmente, sé que esto no solo debe quedar en lo que yo personalmente pueda ganar. Tengo proyectos personales y académicos respecto al libro y la lectura, donde también quiero aportar algo a las nuevas generaciones para trascender respecto a la simple comprensión lectora. Mi visión es que la mediación de lectura literaria sea transversal a todo tipo de textos, principalmente cuando se enseña a niños y jóvenes, para que así valoren la belleza, amen la investigación y nutran su espíritu crítico. Promover esto en las nuevas generaciones le haría muy bien a nuestro país. Es el testimonio de Pedro Salazar, quien es un asiduo asistente al club, y él es comunicador social especializado en edición editorial. Ahora sí termino con una invitación. Quienes nos siguen pueden también, si desean, participar en este club de lectura para mediadores de lectura. Y finalmente, pues agradecer este encuentro, porque también a nosotros los mediadores de los clubes y quienes de alguna manera formamos mediadores, también tenemos estas experiencias que consideramos necesario compartirlas. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias, Irina. Muy enriquecedora los comentarios también. Bien, tenemos nuestra quinta invitada. Ella es Claudia Cabezas, bibliotecóloga y mediadora de los clubes de lectura de la Estación de Biblioteca Pública del RIN. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, Valeria, y gracias a todos los que estamos en esta mesa el día de hoy. Bueno, yo voy a compartir la experiencia que estoy realizando a raíz de la pandemia que empezó en el mes de marzo. Nosotros hasta la quincena de marzo realizábamos trabajo presencial, las actividades de promoción de lectura también eran de manera presencial. Hacíamos también actividades de servicio de extensión bibliotecaria, también llevábamos los libros a los hogares, a los colegios. Hacíamos también lectura en el parque. Pero a raíz de la pandemia, nosotros pensábamos cómo seguir realizando estas actividades con los niños, sobre todo, que es nuestro mayor público que asiste a estos eventos de promoción de lectura. Es por eso que comenzamos a pensar estrategias entre todos los colegas de las estaciones de bibliotecas públicas. Y comenzamos primero haciendo un directorio, llamando a los docentes, a los padres de familia, a nuestros usuarios, hasta que habíamos podido lograr tener un directorio, ¿no? Y a través de eso creamos grupos de WhatsApp. Empezamos primeramente con un solo grupo de WhatsApp en el mes de junio, la quincena de junio. Pero a raíz de que nosotros empezábamos a hacer los clubes de lectura a través de esta plataforma, otros docentes también querían participar, ¿no? Entonces creamos otro grupo más. Hasta que más adelante tenemos hasta la fecha 3 grupos, ¿no? Nos reunimos los días miércoles con un grupo de 4º a 6º grado de primaria del Colegio Ricardo Bentín. Asimismo, también tenemos otro grupo los días viernes a las 2:30 de la tarde, que son alumnos del 2º grado de primaria, también de la institución Ricardo Bentín. Y los días viernes también, pero por la mañana, tenemos un club de lectura virtual denominado Pequeños Lectores, que es para los niños más pequeños de 5 años, de la institución educativa inicial número 325, La Totorita. Hasta la actualidad tenemos 3 clubes de lectura y hemos realizado un promedio de 39 eventos y hemos logrado atender a un total de 800 participantes desde el mes de junio hasta la fecha. Asimismo, también no queríamos dejar de lado al adulto mayor. Es por eso que la semana pasada hemos iniciado un club de lectura denominado Edad de Oro. ¿Por qué Edad de Oro? Porque ya pasaron la base de los 50 años. Entonces,
Quisimos ponerle este nombre y la verdad que los participantes están muy contentos. Esto sí lo hacemos a través de la plataforma del Zoom de la Biblioteca Nacional y hemos iniciado con la participación de 40 participantes. La verdad que es un grupo bastante numeroso y participan muy efusivamente todos los abuelitos, abuelitas, mayormente son las mujeres, ¿no? Pero todas participan, hemos empezado leyendo poesía de Blanca Varela el primer día de la presentación y vamos a continuar hasta el mes de febrero, leyendo con los abuelitos de la tercera edad, no solo poesía, también cuentos clásicos, leyendas peruanas de la costa, la sierra, la selva, así como mitos. Entonces, la verdad de que la biblioteca del RIMAC, así como las otras estaciones de bibliotecas públicas, estamos realizando una serie de actividades de promoción de lectura. Pero al comienzo no ha sido fácil realizar este tipo de actividades, porque como ya mencionó Irina, también nos hemos vuelto editores, ¿no? Grabamos los cuentos, editamos, grabamos audio y le hacemos una serie de presentación para que estos cuentos sean acogedores para los niños, pero no solo participan los niños. Hemos logrado integrar a la familia en general, tanto la mamita, el papito, el hermano, la abuelita, que ellos muy gustosamente cada sesión están pendientes de las actividades que realizamos. Durante todos estos meses hemos venido realizando con los niños de segundo grado de primaria cuentos clásicos, fábulas, leyendas y otros cuentos infantiles. Y con los más grandecitos, que son el otro grupo de cuarto, de primaria, sexto, mandamos 2 días antes los cuentos. Por ejemplo, ellos han podido leer primero los cuentos peruanos. Han leído a Paco Yunque de César Vallejo, también han leído a Abraham Valdelomar, ¿no? El Caballero Carmelo, ¿no? Y así diferentes cuentos peruanos. También hemos leído con ellos leyendas, que de repente muchos de ellos no conocían. Incluso los padres de familia también se integraban. Nosotros mandamos a través del WhatsApp las preguntas y ellos van contando por audio o también escriben, mandan mensajes. Pero en los audios nosotros podemos escuchar porque uno hace todo el seguimiento de la actividad, que no solo participan los niños, sino que los padres están atrás de ellos diciéndoles cómo deben responder, qué deben decir. Entonces no solo lee el niño, sino toda la familia que participa de estos eventos. Y así la estación de biblioteca no quiso quedarse solo con un grupo, ¿no? Sino que sean más grupos, y para el otro año también estamos tratando de formar un grupo con docentes, ya que tenemos no solo niños del nivel inicial, también tenemos niños de nivel primaria, ahora el otro grupo del adulto mayor, que la verdad es bastante numeroso y están muy contentos, y nos faltan los jóvenes, que también pensamos hacer un grupo para los jóvenes, seguir difundiendo y promoviendo la lectura, que es la misión y visión de las bibliotecas públicas. Bueno, eso es más que todo la experiencia que estamos realizando hasta el momento, y la verdad que estoy muy contenta porque no solo he podido integrar al niño, sino a la familia en general. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por comentarnos este testimonio. Para hacerles recordar a las personas interesadas que quieran participar en estos clubes, ¿no? Pueden ser en uno o varios, pueden escribirnos al correo gbpl@bnp.gov.pe para poder darle las indicaciones de cómo pueden participar. Bien, ya culminando esta actividad, este encuentro de club de lectura y también comentarios de obras de ciencia ficción y demás, agradecemos a todas las personas que nos han acompañado en el conversatorio. Agradecemos también a Giancarlo Estañaro y a cada uno de los mediadores de lectura. También les recordamos que la Biblioteca Nacional del Perú desarrolla una programación cultural virtual
atendiendo las necesidades de estos tiempos. Asimismo, les recordamos continuar con todas las medidas sanitarias de prevención. Recordarles también que todas las sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución, Facebook, YouTube y en nuestro podcast. Gracias por su participación y muy buenas tardes.